Alicia. Sí. Alicia, muy buenos días, ¿cómo estás? Ahora sí nos Buen día, escuchas bien. Daniel, ¿cómo estás? Sí, te escucho, muy contenta de hablar contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, la alegría es mutua. ¿Cómo estás caracterizando este momento, Alicia, en particular? Es un momento muy complicado. Nosotros estamos viviendo en una crisis inédita a nivel mundial, una crisis que nunca hemos conocido, de muchas, digamos, una coexistencia de crisis económica, de emergencia climática, de desmoronamiento de las democracias y al borde de una guerra nuclear. Nunca hemos estado en una situación parecida. Y al mismo tiempo hay una disputa del orden mundial y una nueva reconfiguración que se está trazando muy rápidamente frente a nuestros ojos. Y en esa reconfiguración mundial, la Argentina, que tiene un papel muy relevante, está actuando desde mi punto de vista en contra de los intereses de nuestra soberanía. El gobierno está completamente alineado a las políticas y los intereses de los Estados Unidos, mientras que en Brasil, en México, en Colombia y por supuesto en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua están ocurriendo cosas muy diferentes que ahora podemos revisar. ¿Qué cuestiones que considerás que el gobierno en este contexto, que es un contexto de mucha restricción, tanto desde el punto de vista político como económico, el gobierno puede hacer y no hace, Alicia? Bueno, una cantidad enorme de cosas, ¿no? Cuando el presidente ahora hizo un video que llama Mi Decisión, y dice que no tomó para justificar que no se presenta a las elecciones. No es su decisión, es la decisión del pueblo, que no lo votaría, evidentemente. No lo votaríamos quienes lo votamos en las elecciones anteriores. Alberto Fernández dice: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo, y eso no es cierto. Es una mentira más, digamos. Primero legalizó la estafa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si vos te acordás, Daniel, que tuvo bastante repercusión cuando Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía griego, participó en una conferencia de soberanos. Él participó en forma virtual en un momento de definición sobre qué iba a ser nuestro país frente al acuerdo, qué iba a ser nuestro país con la estafa que había hecho Macri junto con el Fondo Monetario Internacional, y Varoufakis dijo muy claramente: ese endeudamiento fue una conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri para que la oligarquía fugara la plata de la Argentina. Yo le aconsejo al ministro de Economía, dijo Varoufakis, que ofrezca el 50% y otros plazos. Y así hubieron muchas o varias propuestas. Nosotros desde Soberanos, el nucleamiento político que integro con Amadou, con Mariotto, con Pinedo, bueno, muchos otros y otras compañeras, propusimos medidas alternativas muy claras. Principalmente el acuerdo fue hecho fuera de los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. El fondo sabía además que la deuda era impagable y sabía que el dinero estaba siendo fugado porque tienen un funcionario en el Banco Central. Eso lo inhabilita el fondo para seguir dando un flujo de fondos a la Argentina, y por otro lado, incluso tendría que hacer un resarcimiento. Sin embargo, Fernández legalizó, digamos, cuando se habla de la restricción básicamente viene por el acuerdo con el fondo. Es el acuerdo que eligió Alberto Fernández y Sergio Massa, porque podrían haber negociado con el Fondo Monetario Internacional desde otra perspectiva si hubieran llevado al fondo a cuestionarlo a la Corte Internacional de Justicia, si hubieran investigado quiénes fueron los jugadores, etcétera, etcétera. Había otro modo de posicionarse que legalizando la estafa. Luego hacerlo pasar por el Congreso no fue un gesto
extraordinario de democracia de Alberto Fernández. Al contrario, fue un nuevo gesto de sumisión, porque los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, o viceversa, porque ya sabemos, me parece que los argentinos hemos aprendido que el fondo lo que hace es viabilizar las propuestas políticas y los intereses políticos y geopolíticos de los Estados Unidos. El fondo exigió que pasara por el Congreso lo que había sido realmente un préstamo inaudito, el préstamo más grande que hizo el Fondo Monetario Internacional de la historia, a quienes sabía perfectamente que no íbamos a poder pagar. Estamos hablando con Alicia Castro. Desde el punto de vista electoral, ahora se está haciendo un debate sobre cómo se tienen que definir las candidaturas, si se tienen que definir las candidaturas en unas primarias o se tienen que definir las candidaturas a través de un consenso por parte de los dirigentes más representativos del espacio. Vos integrás Soberanos, junto a Gaby Mariotto, a Amado Boudou, entre otros dirigentes. ¿Cuál es la postura tuya en particular y si es que hay una postura por parte de la agrupación Soberanos? Mira, nosotros pensamos hace mucho tiempo que repetimos, no mucho tiempo, pero desde que existimos repetimos que hay que pensar más en el rumbo que las personas, porque como hemos comprobado, no hay mesías, no hay salvadores. No lo fue Alberto Fernández, que fue un error histórico y que sirvió para armar un frente electoral que le pudo ganar a Macri, pero no ha servido para gobernar, porque no ha habido un programa, no ha habido un rumbo consensuado en temas tan centrales como la deuda, como la inflación, como el control de precios, como etcétera. Hay diferencias entre la fuerza política mayoritaria del Frente de Todos, el kirchnerismo, y el Frente Renovador. Entonces vemos que lo que ha faltado ha sido un programa, no es poco. Así que nosotros lo que privilegiamos en realidad es la construcción, el consenso sobre un rumbo, sobre un camino, sobre una plataforma. Nosotros hemos hecho, desde nuestro lugar modesto, pero hemos hecho un plan de la patria que pueden ver en nuestras redes sociales, en Twitter, etcétera, con 17 puntos, no reconocer la estafa de la deuda externa, hacer una nueva constitución hacia una democracia participativa y protagónica. Fíjate que nosotros estamos manejándonos, Daniel, con reglas completamente anticuadas. Nosotros tenemos una constitución de cuando no existía internet. Tenemos una constitución que además fue remendada por las apetencias de Menem y Alfonsín, es decir, tenemos una constitución del pasado. Nosotros tendríamos que tener una dinámica constituyente donde participara el pueblo para establecer sus nuevas reglas, derechos de nueva generación, y algunos elementos que serían muy interesantes, como por ejemplo un revocatorio que permitiera revocar el mandato del presidente, vice, diputados y ministros a la mitad de su mandato. Yo creo que eso haría que los funcionarios que no funcionan estarían más apegados a sus promesas electorales. Luego tenemos también un proyecto sobre ambientalismo, ¿no? Para planear un nuevo acuerdo verde, una vida en armonía con la naturaleza. A diferencia de otros momentos o de otras organizaciones políticas, desde Soberanos somos radicalmente ecológicos. Fíjate que entre los gruesos errores de Alberto Fernández es que no se da cuenta de que hay una crisis climática. En medio de la tragedia medioambiental que estamos viviendo, con incendios, inundaciones, sequía, etcétera, Alberto Fernández nombra como su jefe de gabinete de ministros al CEO de Syngenta, que es la vendedora y productora más grande de agrotóxicos del mundo. Es decir, es un hombre que no tiene ni idea, ¿no? Y luego, bueno, muchos otros, hay 17 puntos en el plan de la patria. Yo creo que en realidad tiene más que ver el proyecto que la persona, ¿no? Luego, bueno, obviamente tiene que ser gente que tenga vocación y que tenga coherencia para llevarlo adelante. Recién dijiste, estamos hablando con Alicia Castro, que
Alberto Fernández fue un error histórico. ¿De quién? Bueno, de todos los que creíamos que podía servir para gobernar. ¿Eso te incluye a vos? Digamos, estás utilizando la primera persona del plural. Todos los que creíamos. Ya, y sí, fue un error, digamos, ¿no? Por eso sería repetir el error, pensar que una sola persona o dos personas o tres personas tienen que elegir. A mí me parece bien que hubiera un espacio abierto y que las personas pudieran, los ciudadanos y ciudadanas puedan elegir candidatos, como dicen los gringos, out of the box, fuera de la caja, ¿no? Fuera de los... ¿Tenés algún nombre, Inspectore? Acá jugamos mucho nuestro programa. ¿Quién sería nuestro candidato y candidata si sale del corazón? De hecho, hay muchas personas que sugieren que vos podés ser candidata a presidente. ¿Vos tenés a alguien que vos decís te gustaría y que esté, como decís vos, fuera de la caja? Sí, a mí me gustaría Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto, presidente de la Argentina. Y Gabriel, a mí me gustaría Mariotto. Bueno, como sabemos, fue el gestor de la ley de medios. Y lo he podido conocer este tiempo como un compañero muy cercano, porque trabajamos juntos en Soberanos y veo sus condiciones de amplitud, de diálogo, de generosidad, de apertura. A mí me gusta Mariotto, sí, pero bueno, digo, lo que estamos pensando nosotros siempre es en equipos y es en ideas, no una sola persona, ¿no? A mí me sorprendió no solo el video de Fernández. No sé si lo han analizado, ya están hartos, Daniel, de analizar el video de Fernández. Te puedo confesar algo que no sé si te parece relevante escuchar. No lo vi. Ah, no lo viste. No, y no lo viste porque serás de las tantas. Voy a ser honesto, lo empecé a ver y bueno, lo dejé de ver, para decirlo. Bueno, es que fastidia, es que te pasa algo que no pasa tanto. Fastidia ya hasta el tono de voz, ¿no? De Alberto Fernández. Un tono de voz súper impostado, que intenta ser didáctico y en realidad es muy autoritario. Cuando dijo no tomé una sola medida en contra de mi pueblo, yo acabo de mencionar la legalización que hizo de la estafa, que fue una exigencia de los Estados Unidos, legalizar la estafa de Macri. No rehabilitó la ley de medios, o la ley Mariotto de la que hablábamos recién. No tomó una sola medida contra el cambio climático. Se alineó con los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido estos días una presencia muy impresionante, un desembarco, ¿no? de funcionarios estadounidenses, no solo Laura Richardson, la comandante del Southcom, sino también la general que comanda el Comando Sur, que habló, todos hemos visto ese video en el que habla del litio, del triángulo del litio que está en Argentina, Bolivia y Chile, de las tierras raras, de nuestros hidrocarburos, del oro, del cobre. Dice tenemos, ¿no? Habla como si fueran propiedades de los Estados Unidos. Después estuvo acá al mismo tiempo la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, que también hizo una declaración muy desagradable cuando dijo la Argentina va a salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo. ¿Pero de qué habla? ¿Quién habla? ¿Desde dónde habla una funcionaria estadounidense a venir a propinarnos dolor cuando a esta hora, Daniel, todavía no se han levantado de la calle los cientos de miles de personas y de familias que duermen en la calle sin techo en la Argentina, un país rico con el 40% de pobres? Y vino también el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, Christopher Hansen, a recorrer la Atucha, el Centro Atómico Bariloche, en una visita que francamente está enmarcada en la intención de los Estados Unidos que la Argentina no tenga desarrollo nuclear, ¿no? Entonces, este posicionamiento de la Argentina, cuando hay una reconfiguración mundial,
Es un error muy grosero. Mientras tanto, como sabés, y vos te ocupás mucho de Brasil, así que seguramente lo has comentado, Lula hizo 15 acuerdos con el presidente chino, con Xi Jinping. En China participó de la asunción de Dilma Rousseff en el Banco de los BRICS, cuestionó el patrón dólar, criticó al Fondo Monetario Internacional, visitó Huawei, y al mismo tiempo el canciller ruso recorría Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela. O sea, frente a una reconfiguración mundial de quienes tenemos un mundo multipolar de naciones iguales y soberanas, Argentina se apega a los talones de los Estados Unidos. ¿Qué rol le asignás en lo que tiene por venir Cristina Kirchner? No, yo no estoy acá para asignar roles a nadie, cada uno... Bueno, pero ¿qué crees? Ya sé, no digo que se lo asignes vos, pero ¿qué crees? ¿Cuál es el rol que tiene que tener Cristina en lo que viene por delante, teniendo en cuenta que es la líder del espacio mayoritario del gobierno, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que fuera candidata a presidenta, pero eso dependerá de su juicio, de su estado de ánimo, ¿verdad? Si ella te preguntase y te consultaría o conversase sobre la posibilidad, ¿vos le dirías que tiene que ser ella la candidata? Sí, seguramente se lo voy a decir, pero eso no significa que me haga caso. Claro, muy bien. ¿Y crees que está proscripta? Nosotros creemos que está en camino la proscripción, que el proceso de proscripción comenzó hace mucho tiempo atrás, que la decisión de poner a Alberto Fernández a encabezar la fórmula en el año 19 forma parte de ese proceso de proscripción, y que todavía el proceso de proscripción desde el punto de vista legal no se terminó de consumar. Eso es lo que creemos nosotros, en nuestra opinión. Sí, yo comparto lo que vos crees, pero también creo que podría presentarse en este contexto. Y además que creo que casualmente consideramos que está en condiciones legales de poder presentarse, por lo menos el análisis. Yo pienso exactamente lo mismo que ustedes. Creo que evidentemente hay un intento de proscribirla, pero miremos Lula, miremos los procesos que se pueden revertir. Por supuesto hace falta una gran voluntad política, ¿no? Y una gran energía política además para poder asumir ese desafío en este momento. Y he visto también, a lo mejor también te aburren y tampoco lo has visto, así como no has visto el video de Fernández. No sé si viste los primeros actos de campaña. A mí me impresiona mucho cómo los primeros actos de campaña me da pena también, ¿no? No me hace feliz que sean tan mal armados, tan poco articulados, porque la política necesita más densidad entre los que nos gustan y los que no nos gustan. Pero la campaña de los albertistas empezó con dos lapsus formidables, ¿no? No sé si viste a Victoria. Te estás refiriendo, quizás lo tengamos ahí, Gary, te estás refiriendo a los dichos del canciller Santiago Cafiero, en particular. Impresionante. Cuando dijo, a pesar de los bombos. Sí, a pesar de los bombos. Y tal vez sea un lapsus, porque, bueno, para los que no lo vieron, de quienes nos están escuchando o no lo escucharon, él estaba tratando de cantar un canto de la juventud peronista que dice, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, y los fusilamientos, de los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido, y dice, a pesar de los bombos. A mí ya me había impresionado Cafiero, que no tiene muy buena memoria, cuando no se acordaba en qué año había sido la batalla de Obligado, en medio de un discurso sobre la soberanía, y además le causó gracia que fuera un siglo antes lo que le estaba diciendo y que lo corrigieran. Y luego Victoria Tolosa Paz, que arenga y dice, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¿De verdad Victoria Tolosa Paz cree que la llevaremos de bandera como a Evita, como a la Evita revolucionaria, a la Evita encendida, a la Evita de pelo suelto, ¿no?
Bueno, Victoria también tiene el pelo suelto, pero digo, lo que no tiene suelto son aquellas aspiraciones revolucionarias, aquel fuego que la consumió, una Evita profundamente antiimperialista, ¿no? Profundamente antiimperialista. Yo creo que estos jóvenes del Grupo Callao y el Frente Renovador no miden, no saben, obedecen a otros intereses, que el pueblo argentino, vos sabés, Daniel, que es entre los pueblos más antiimperialistas de América Latina. Sí, cuando se hacen las encuestas en América Latina, es claramente es el más, el que tiene más posiciones críticas con Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, mira, vos sos muy joven, pero seguramente te acordás que yo saqué la bandera de Estados Unidos. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Fue en el año con la visita de George Bush padre, ¿no? No, fue cuando yo era diputada. En el 2001, 2002, ¿no? Sí, exacto. Y se estaba reformando. ¿Quién era el presidente de la Cámara en ese momento? Era Camaño el presidente de la Cámara. Eduardo Camaño. Eduardo Camaño. Ese es medio como el gol de Maradona contra los ingleses, ¿no? Es la imagen más repetida tuya, ¿o no? ¿No? Sí, algo así, porque vos sabés que nosotros pensamos mucho con mi grupo de compañeros, de asesores. Te pido que repitas repitas la escena, porque seguramente hay muchos oyentes que se están quedando afuera porque no lo recuerdan. Bueno, era un momento en que el Congreso estaba cambiando leyes, entre otras la ley de quiebras, para responder a los mandatos, a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Yo hice un discurso económico sólido, porque justamente no quería que apareciera como un acto de barricada, explicando por qué y cómo el Fondo Monetario Internacional viabiliza en realidad los intereses políticos y geopolíticos de los Estados Unidos, y responde a ese grupo, más a un grupo de bancos y un grupo de buitres, destacados usureros. Y entonces, bueno, obviamente estaba votando en contra de esa ley, y la cité a Evita justamente cuando habla de los imperialismos, y en ese momento en las bancas del Partido Justicialista se esponjaron así, pensando que yo estaba hablando bien del partido y no de Evita, que era mi punto. Y luego dije, si van a seguir entregando la soberanía política como entregaron la soberanía económica a este Parlamento, sería más honesto que arríen el pabellón nacional y legislen bajo otra bandera. Y llevé la bandera de los Estados Unidos al estrado de Camaño. Y ese momento fue intenso, porque en el año 2001, aunque parezca mentira, Daniel, todavía había algunas palabras que no se decían, que habían quedado como vedadas después de la dictadura, ¿no? Como, por ejemplo, imperialismo, antiimperialismo. Y fue un escándalo, ¿no? Porque me quisieron echar de la Cámara. Camaño pidió una votación para sacarme los fueros. De paso dicho, el Partido Justicialista y el Partido Radical votaron a favor, empezaron a levantar las manos. Zamora bajó, algunos se agarraron a las piñas. Bueno, fue interesante en el sentido de que creo que en algunos despertó una conciencia, y muchos jóvenes hasta el día de hoy me dicen que despertaron a la política ese día, mirando ese debate en la televisión. Hay una foto que la pueden buscar, pongan en Google, Alicia Castro, espacio, bandera de Estados Unidos o bandera norteamericana, y le va a salir la imagen de Alicia ofreciendo la bandera de los Estados Unidos ahí en el estrado donde está el presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, Alberto Fernández no aprendió esta característica del pueblo que gobierna, y creen que nos va a gustar mucho que esté el embajador estadounidense mirando con codicia el río Paraná, y que estén tratando de impedir nuestros negocios con Rusia, con China. Y además, cuando el presidente Fernández dice que su gobierno ha sufrido la pandemia
El mundo ha sufrido la pandemia, los muertos han sufrido la pandemia. Luego el comportamiento de Fernández con la pandemia al principio estuvo muy bien, yo después he sido muy crítica porque después abrieron, no tomaron medidas nunca para limitar vuelos, etcétera. Él personalmente tampoco dio un ejemplo que fuera brillante en su vida privada respecto a la pandemia. Y dice, y también usa como excusa para su incompetencia la guerra. ¿Quién podría decir que la guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en el que está tan metido Estados Unidos y la Unión Europea, afecta a la Argentina? En realidad lo que nos afecta negativamente es la posición argentina, porque Argentina debió de haber sido neutral y está perdiendo la oportunidad de tener una participación novedosa, moderna, pacifista, no solo neutral, sino tratando de llamar a ambas partes a reconciliarse en forma pacífica, diplomática. También se está alejando en ese sentido de Lula, de Petro, de López Obrador, que tienen otra posición. Y además lo insólito, Daniel. También es cierto, Alicia, que esos países tienen otro margen de maniobra del cual la Argentina, hay que decir, hoy carece. Tiene problemas políticos severos, tiene una corrida cambiaria, tiene un acuerdo con el fondo por los próximos casi 20 años. No tiene, o sea, no puede ir a sentarse a la mesa donde se toman las decisiones con la posibilidad de elegir. La verdad que por A, por B, por C, por acción, por omisión, el margen de maniobra de Argentina es muy restrictivo. Bueno, es el camino elegido, ¿no? Distinto sería si la Argentina hubiera elegido cuestionar. Y la pregunta, me pongo un poco como suelen decir cuando hablábamos hace algunas semanas con Alejandro Grimson, ¿no? Que fue un asesor presidencial y que luego terminó renunciando, ¿no? Cuando se le hace estos cuestionamientos a Alberto Fernández, también la respuesta que dan los albertistas es una respuesta que es un argumento sólido para mi gusto, digamos, sólido no quiere decir infalible. Si se hubiese querido hacer otra cosa, se hubiese elegido a otro intérprete, porque también es cierto que Alberto Fernández está haciendo más o menos lo que representaba sus antecedentes, tanto como jefe de gabinete, como los 10 años que estuvo tratando de organizar articulando, el gran articulador de la oposición al kirchnerismo fue Alberto Fernández, ¿no? Un gran articulador del lawfare. Ha sido el hombre que ha promovido a Julián Ercolini, para dar solamente un ejemplo. Hay 2 jueces federales que persiguieron a los funcionarios kirchneristas. Uno es Claudio Bonadío y el otro Julián Ercolini. Bonadío viene de la época del menemismo, su sherpa fue Carlos Vladimiro Corach, y Ercolini es un hombre promovido por Alberto Fernández. Bueno, para dar un ejemplo claro. Digamos. Sí, como que fue jefe de campaña de Massa, jefe de campaña de Randazzo. Y tanto... Digo, se lo eligió con todos esos antecedentes, ¿no? También es cierto. No es que se lo eligió a Gabriel Mariotto y Gabriel Mariotto termina haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Por ejemplo, se entiende. Ya que lo nombraste a Gabriel. Por eso, efectivamente, su elección es un error histórico. Pensar que la gente va a cambiar. Por eso a mí me gusta mucho la coherencia, ¿no? Me interesa la coherencia, así como me interesa la autocrítica como herramientas para juzgar, para interpretar, para mirar y para evaluar un político o una política. Me gusta ver de dónde viene y qué hizo antes, porque estos muchachos prometieron terminar con el kirchnerismo, y creo que en una entrevista, no sé si en on o en off, Alberto Fernández le dijo a un periodista, a Roberto Navarro, y aparentemente se lo habrá dicho no, porque el periodista Roberto Navarro, que es un periodista muy importante de la Argentina, muy influyente además en ese espacio político, lo puso entre comillas. Entonces, claro, dijo, yo vengo a terminar con 20 años de kirchnerismo. Y eso es lo que están tratando de hacer. Veremos si lo han logrado en las próximas elecciones. Lo que es cierto es que no podemos volver a apostar a Alberto Fernández y a Massa, a nadie del Frente Renovador. Y lo que también es, digamos, una precaución básica de las que toma uno para ver a quién le abre la puerta de la casa,
es que si has prometido terminar con el kirchnerismo, si has prometido terminar con la cámpora, si has prometido terminar con el peronismo, trata de buscar otros aliados, ¿no? Está llena la Argentina, Daniel, de hombres, de mujeres creativos, trabajadores, pensadores. Nosotros no somos un país como otros de Latinoamérica que tienen carencia de cuadros políticos. Estamos llenos de cuadros políticos. Lo que pasa es que están siempre en la calecita determinados actores y ya los que han fracasado debieran quedar atrás. Bien, ¿sabés a quién vas a votar? La última pregunta, o las últimas preguntas, Alicia. ¿Sabés a quién vas a votar en las próximas elecciones? No sé quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. ¿Y Soberanos qué va a hacer? ¿Se va a presentar con una lista propia de candidatos? ¿Te gustaría vos ser candidata, por ejemplo? No. ¿Candidata a diputada? En este momento no, pero sí me gustaría aportar, y eso estoy haciendo desde Soberanos, a la construcción de un rumbo, a la insistencia en un rumbo, en realidad, porque es lo que vengo planteando hace 20 años. Vos sabés que yo soy la única diputada que presentó un proyecto para cambiar completamente la Constitución Nacional, ¿no? Para definir la función social del capital, para definir que los recursos estratégicos sean propios. Es decir, que yo en este momento esté reclamando una empresa nacional del litio no resulta ninguna novedad. Lo vengo haciendo desde hace 20 años cuando era diputada nacional o cuando defendía Aerolíneas Argentinas como sindicalista. Me gusta sostener ideas y eso sí voy a hacer. Seguramente voy a participar activamente en ese sentido. Eso. Ahora, ¿quiénes van a ser los candidatos y candidatas? No sé. No se ve todavía. En realidad no creo que debieran elegirlo una persona, 2 personas ni 4 personas. ¿Estás a favor de la idea de las PASO? Sí, absolutamente. Absolutamente. Porque ahí hay una tensión, ¿no? Hay quienes consideran que tiene que salir de consenso y otros consideran que tiene que haber una primaria. ¿Vos estás a favor de la primaria? ¿Dónde? ¿Consenso dónde? ¿En eso que llama Partido Justicialista que preside Alberto Fernández? ¿De verdad? No es casualmente Alberto el que está promoviendo esa idea, Alicia. Es más bien el kirchnerismo o la fantasía que tiene Massa de él poder ser el candidato de unidad. Massa, pobre, le va tan mal económicamente con los créditos que está pidiendo, sigue pidiendo plata y los mercados le siguen respondiendo como era esperable, ¿no? Digamos, quienes se han acostumbrado a ejercer una presión monumental sobre el gobierno lo van a seguir haciendo. No se van a domesticar ahora, que es el peor momento, digamos. Luego escupirán al candidato que les parezca, ¿no? Pero no los van a domesticar a los formadores de precios ni a los golpistas financieros, aumentando las tasas y quedándonos cada vez con menos y menos reservas, ¿no? Los buitres se aprovechan de la debilidad. O sea, creo que Massa con digamos, la caída, la pulverización del salario que estamos viviendo, la pulverización de los saberes jubilatorios por vía de la inflación, creo que Massa estará perdiendo sus ilusiones de ser candidato al presidente, lo imagino. Ahora, para terminar, Alicia, ¿vos fuiste la única persona que renunció por una disidencia política en el gobierno de Alberto Fernández, o no? ¿O hay otra? Sé que fui la primera, no sé si fui la única. Ah, bien. Sé que fui la primera porque... Estaba designada embajadora en Rusia. Estaba designada como embajadora en Rusia, la verdad es que me había honrado mucho esa designación. Estaba entusiasmada con la posibilidad de que Argentina ingresara a los BRICS, al nucleamiento que integran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que hubiera unos BRICSA. Ya había hablado con Cristina al respecto y había prometido que mi primer encuentro con Putin o con Lavrov, aunque fuera el encuentro para presentación de credenciales, ya iba a comenzar a trabajar para que Argentina ingresara a los BRICS. Pero cuando vi cómo Argentina se comportaba en el plano regional con el voto contra Venezuela en el Consejo de las Naciones Unidas, renuncié.
porque además fue un voto de una gran violencia hacia un socio estratégico como fue Venezuela durante el kirchnerismo, ¿no? Nosotros vinimos de 12 años de una construcción trabajosa y heroica de un bloque regional que llegó a tener los instrumentos para tener soberanía económica y para tener independencia, para ser verdaderos dueños de nuestros recursos naturales. Habíamos derrotado el ALCA, y con todo eso hecho con la participación de los dos gobiernos Kirchner, Alberto Fernández eligió machacar a Venezuela. Recordemos que Massa había celebrado a Guaidó, además, ¿no? Presidente autoproclamado en una esquina. Así que, bueno, vi que ese no era un camino de relaciones exteriores que yo pudiera representar. Imagínate cómo me hubiera sentido siendo embajadora en Rusia, con la Argentina a favor de Estados Unidos, Ucrania y la OTAN, cuando nosotros tenemos al sur de nuestro continente, en las Islas Malvinas, una base de la OTAN que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Y estamos asociados con la OTAN contra Rusia. En fin, no, yo no podía estar ahí. Alicia, muchas gracias por tu tiempo, un beso muy grande. Muchas gracias a vos, un beso, un abrazo. Alicia Castro conversando con nosotros.